en este momento a la enseñanza bíblica. Vamos a hablar sobre la escatología y rápidamente quiero hacerles un resumen para entrar en materia, un resumen del término y de la raíz etimológica, en fin. Decimos entonces que escatología es una verdadera historia en prospectiva, es decir, que mira hacia el futuro y que se mueve hacia el final, pero que su desenlace y su destino no está supeditado a las circunstancias, sino que Dios es el que programa su forma, Dios es el que dirige el destino. Por eso cuando hablamos de la escatología hablamos del destino del hombre y del universo, es su final, pero programados por Dios. Programados por Dios, es decir que esto no sucederá nada al azar, sino será programado por Dios. Entonces cuando hablamos en definición de la escatología, hablamos de la doctrina de las últimas cosas, los sucesos de los últimos días, eso es escatología, los eventos del último tiempo. La escatología no olvidemos que es cristocéntrica, se centra en el Señor Jesús. La escatología es neotestamentaria, es decir, se centra en todas las cosas del Nuevo Testamento. La escatología entonces la escatología la tenemos en tres aspectos. 1, la escatología inaugurada. 2, la escatología realizada. Y 3, la escatología futura. A ver, la escatología realizada ya es la escatología que se predijo en el Antiguo Testamento de cosas que sucederían y que ya sucedieron. Ejemplo, se profetizó en el Antiguo Testamento a manera escatológica la primera venida de Jesús, su nacimiento, las sanidades, se profetizó la muerte del Señor Jesús, se profetizó la venida del Espíritu Santo y muchas cosas más. Esa ya es escatología realizada, porque se cumplió. Escatología inaugurada es aquella que, por ejemplo, está con la iglesia. La iglesia está entre el presente y el futuro. Es vista en el presente y el futuro. La iglesia es un pueblo que tiene actividades muchas a realizar hacia el futuro, pero que comenzó ya desde el año 33 después de Cristo en el aposento alto. Entonces quiere decir que ya fue inaugurada. Esa es escatología inaugurada. Y la escatología futura, pues todo lo que tiene que ver con los eventos del porvenir. Entonces, la escatología es una parte de la teología que se encarga de estudiar al ser humano, al universo, antes y después de la extinción de la vida en la tierra o la vida más allá de la muerte. En este sentido, la palabra escatología viene de la palabra griega eschatos. La palabra eschatos, que significa último. Eschatos, último. Y pues logía, estudio. Quiere decir entonces el estudio de las últimas cosas. Así de sencillo. El estudio de las últimas cosas. Es la palabra escatología. La escatología estudia el destino final del individuo y el universo, así como estudia al ser humano después de la muerte, como les decía. Y la escatología encierra los eventos del pasado, los del presente y los del futuro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, que fue donde leímos. Las cosas que viste, el versículo 19, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Ese versículo define muy bien la escatología. Muy bien. Y entonces, después de estas definiciones, quiero entonces entrar aquí en materia y comenzamos con el primer evento que va a suceder y que está pronto a suceder. El primer evento que está pronto a suceder, que es escatológico, que está en el futuro, olviden, escatos, último, y logía, estudio. El estudio de las últimas cosas, de los últimos sucesos, de lo que sucederá hacia el final. No olvide que estamos en los postreros tiempos. Los postreros tiempos comenzaron con el Señor Jesús.
Esto se dijo para que se cumpliesen lo que dijo Joel, ¿no? En los posteros tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo comenzaron los posteros tiempos? Cuando el Espíritu Santo comenzó a derramarse en los 120, allí comenzó los postreros tiempos. Así que a partir de allí empiezan los postreros tiempos. Entonces, el evento próximo a suceder es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia está diciéndonos entonces, primero a los Tesalonicenses 4, 16 y 17, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y primero a los Corintios 15, 51, el 52, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Gloria a Dios. Entonces, este evento que se registra en estos dos textos o en estos textos de la Biblia, están diciendo primero que el Señor descenderá del cielo. Amén. El Señor descenderá del cielo. Pero esto aún no hace parte de lo que se llama la segunda venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo se completa cuando Él venga hasta la tierra. Cuando aparece en el capítulo 24 y 25, que dice que aparecerá una señal en el cielo, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y todo ojo le verá. Y Él vendrá en las nubes con sus ángeles en poder y gloria. Esta venida será hasta la tierra. Entonces, hay varias partes en la Biblia que hablan de la segunda venida de Cristo, pero que nos están hablando de la primera fase. Entonces, la segunda venida de Cristo se compone de dos fases. De dos fases, y eso es importante tenerla clara. La segunda venida de Cristo se compone de dos fases. La primera fase es donde el Señor descenderá del cielo, pero no vendrá hasta la tierra, sino hasta las nubes. Porque dice el Señor mismo, entonces, con voz de arcángel, con voz de trompeta, descenderá del cielo. Leímos, ¿verdad? Descenderá del cielo. Pero luego está diciendo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es decir que esa primera fase, el encuentro no es en la tierra. Esa primera fase no es visible al ojo humano. Esa primera fase, como dice Daniel capítulo 10, solo cogerá terror a la gente, a la humanidad, porque no saben lo que ha pasado, porque no han visto nada, porque sencillamente la gente desaparecerá aquí. Todos los que estén preparados, y la gente entonces se dará cuenta que se fueron los vivos, y luego se dará cuenta cuando van al cementerio que hay cantidad de tumbas vacías también, y entonces también dirán, oiga, o sea que resucitó gente, se levantó gente, y bueno, entonces en esta venida el Señor descenderá del cielo y la iglesia saldrá, porque el Señor mismo llamará a su iglesia. Llamará a su iglesia. ¿Cómo la llamará? Aquí está diciendo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y también en Corintios dice, porque sonará la trompeta. Entonces el Señor con su voz potente de gloria, así como le dijo a Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levantó, así mismo el Señor le dirá a la iglesia, ven aquí, y la iglesia entonces responderá a ese llamado
y será transformada y se levantará para recibir al Señor en el aire. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entendemos también que allí solo resucitarán los muertos en Cristo, dice la Biblia. Los muertos en Cristo, los que han muerto en Cristo. No los justos del Antiguo Testamento. Es decir, que aquí no va a resucitar Abraham, no va a resucitar Job, no va a resucitar David. No, ahí ellos son los justos del Antiguo Testamento. Entonces, los justos del Antiguo Testamento no van a resucitar aún aquí. Aquí resucitan solo los muertos en Cristo, y los muertos en Cristo son todos aquellos que han muerto a partir de ser cristianos, de haber sido bautizados en el nombre de Jesús, de haber recibido el don del Espíritu Santo, de haber recibido esta gracia, de haber recibido esta fe maravillosa, de haber tenido esta esperanza gloriosa y bienaventurada. Gloria a Dios. Eso. Ahora, aquí comenzamos a combatir algunas doctrinas que son dañinas. Por ejemplo, algunos que creen que la venida del Señor, algunos que creen que la resurrección será gradual, es decir, que resucitarán unos primeros, luego otros, luego otros, luego otros. Otros que creen que no habrá arrebatamiento, que creen que el arrebatamiento será parcial, es decir, que el arrebatamiento será por partes. Hay muchas iglesias que creen que el Señor arrebatará unos antes de la tribulación, otros durante la tribulación y otros después de la gran tribulación, ¿sí? Entonces, eso no es así. Todos seremos transformados. Y todos los muertos en Cristo resucitarán cuando oigan la voz de la trompeta. Todos seremos arrebatados, aleluya, para recibir al Señor. Esto es lo que llama el apóstol Pablo aquí en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Llama el apóstol Pablo nuestra reunión con el Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Sí ve que aquí habla de la venida del Señor Jesús y de nuestra reunión con Él? Es decir que aquí nomás en este capítulo nos habla de la primera fase de la venida del Señor, luego de la manifestación del hombre de pecado que es el anticristo, y luego la segunda fase de su venida. No más aquí en este capítulo 2 de segunda a los Tesalonicenses. Es esta nuestra reunión con el Señor. Entonces, en esta fase de la venida de Jesús, solo lo verá, lo sabrá y se irá la iglesia de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Seremos arrebatados. ¿Por qué arrebatados? Porque es que arrebatados es un término que indica tomar a la fuerza. Arrebatados indica tomar a la fuerza. Y es que nosotros estamos en un mundo tan inmerso, tan lleno de pecado, tan lleno de espíritus malos, de demonios. Estamos en un mundo tan materialista, estamos en un mundo tan humano, estamos tan apegados aquí a estas cosas que el Señor tendrá que hacer lo que hizo con Lot. ¿Se acuerda? Que el Señor iba a arrebatar a Lot, a sacarlo, y él no se quería salir, y hay que sacar esto y hay que sacar aquello, y el Señor tuvo que arrebatarlos. Los ángeles tuvieron que arrebatarlos y cogerlos de la mano, y a las buenas o a las malas salen de aquí. Gloria a Dios. Pues eso es poco más o menos es el término que se usa aquí, ¿no? Arrebatados es tomados a la fuerza. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Es decir, que no habrá nada ni nadie que detenga este propósito de Dios. Y el que esté preparado, mi hermano, gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Nos iremos con el Señor, mi hermano.
Nos iremos con el Señor Jesús. Ese es un evento que esperamos nosotros los cristianos. ¿Quiénes lo sabrán? ¿Quiénes lo verán? ¿Y quiénes se irán? Bueno, Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice que los que estén en paz, estos lo verán, y estos lo sabrán, y estos se irán. Gloria a Dios. Segundo, los que estén en santidad. Aleluya, gloria a Dios. Los que estén en santidad, estos lo sabrán, estos lo verán y estos se irán. Alabado sea el Señor. Los que estén en santidad, porque sin paz y sin santidad es que ni siquiera nadie lo verá, mucho menos lo sabrá y mucho menos se irá. El que no esté en paz y santidad, pero el que esté en paz y santidad lo verá, gloria a Dios, lo sabrá y se irá. Alabanzas al Señor, se irá, gloria a Dios. También los que aman la verdad. Según a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10, en un aspecto de contraposición dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Viene el anticristo, ¿no? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir que esto del anticristo viene es para los que no amaron la verdad. No amaron la verdad, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire, la verdad no solo hay que recibirla, la verdad hay que amarla. La verdad de Dios hay que amarla, hay que abrazarla. Para los que obedecen a la verdad, gloria a Dios. El verso 12 también ahí dice, de segundo de los Tesalonicenses 2, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los que no creyeron o no obedecieron a la verdad. Entonces, el Señor viene por los que aman la verdad, por los que obedecen a la verdad, los que estén en paz con Él, los que estén en santidad con Él. Gloria a Dios. Entonces estos se irán con el Señor. Estos se irán con el Señor. ¿Qué nos espera? Todos los que nos vamos con Cristo, ¿qué nos espera? Uno de los eventos importantes que nos espera a nosotros que nos vamos con Cristo es el tribunal de Cristo. Segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 10. Entonces dice así. El capítulo 5, versículo 10, dice el texto bíblico así, dice: porque es necesario que todos nosotros, es decir, los cristianos, no la iglesia, este es el único juicio por el que pasará la iglesia. Oiga, este es el único juicio por el que pasará la iglesia. Se llama el tribunal de Cristo. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que vamos a comparecer ante ese tribunal cuando ya hayamos sido transformados, cuando ya hayamos sido levantados, es decir, cuando ya hayamos asegurado la salvación. Lo particular de este juicio es que en este juicio no va a haber condenados, no va a haber sentenciados. Es decir, en este juicio a nadie se le va a decir malditos, a la perdición, al fuego eterno. No, en este juicio dice el texto, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a definir esto entonces, porque está hablando de las obras, las recompensas que se van a recibir. Porque en el tribunal de Cristo es donde se van a recibir los galardones. Es donde se van a recibir las coronas.
Amén. Y la Biblia habla de aquí como de algunos 5 galardones, especie de galardones que va a recibir el cristiano, aquel que ha perseverado, que ha luchado. Gloria a Dios. Entonces, quien primero dice, primero a los Corintios, entonces nos empieza a mencionar esto. Primero a los Corintios capítulo 3, versículo 12. Primero a los Corintios 3:12. Vaya con la Biblia, hermano, no se atenga a esto, mire la Biblia, lea la Biblia, ábrala, ejercítese, coma Biblia, hermano, porque si usted no lee la Biblia es un analfabeta espiritual. Y esto se aprende así, moviendo la Biblia, mirándola, leyéndola, cogiendo ese libro, moviendo las hojas para allí, para acá. Ejercítese en eso, hermano, porque si no está usted perdiendo bastante tiempo. Entonces el capítulo 3, versículo 12 dice así: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará. ¿Cuál será ese día que lo declarará? Justo el día del tribunal de Cristo, el juicio del tribunal de Cristo. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cuándo? ¿Dónde? Allá en el tribunal de Cristo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Claro, allí no se discute la salvación. Así que, es decir, lo que está diciendo es que algunos escasamente serán salvos, pasarán raspaditos, como dice. Sí, pasarán sin galardón, y algunos recibirán aún cierta vergüenza, porque el Señor allí también dice que el que se avergüence en esta tierra, algunos que se avergonzaren aquí, pues igual fueron fieles y todo, pero se acallaron, se avergüenzan de dar testimonio, pues serán salvos, serán arrebatados. Pero allá van a pasar una vergüenza delante de los ángeles. Es que públicamente se dirá que usted no testificó de Cristo en esta tierra. Así que el Señor dice: el que se avergonzare de mí en la tierra, también me avergonzaré de él delante de los ángeles. Entonces, sufrirá vergüenza, la persona sufrirá cierta vergüenza allí. Y pongamos un ejemplo. Si uno de ustedes, aquí yo creo que hay 60, 50 personas, no sé. Si yo lo sacara a uno de ustedes aquí públicamente a decir: este es un cobarde, este no ha hecho nada, este se cayó, este cerró la boca cuando tenía que testificar, y yo dijera un poco de cosas de usted, ¿cómo se sentiría usted? Claro, y solo delante de 40 y de 50, y solo de humanos y de hombres. Pero es que allí es delante del Señor y de sus ángeles. Es decir, será una vergüenza mucho más fuerte. Será una vergüenza mucho más fuerte. Por eso es que habrá que mirar cómo es que vamos a edificar y cómo es que estamos haciendo nuestra obra. Entonces, mire, quien haya edificado en el fundamento, a ese se le evaluará la obra. Quien haya edificado en el fundamento. Ya aquí dice la Biblia que el fundamento está puesto, ¿no? Pero entonces el fundamento es Jesucristo. Pero cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica, mire cómo hace la obra. ¿Sí? Entonces dice: porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro. Edificar oro es edificar, cuando hablamos del oro aquí, simbólicamente representa la plenitud del Señor y el Espíritu, la espiritualidad. Edificar con oro significa edificar con la plenitud de Cristo, la parte del Espíritu. Edificar con plata significa
edificar sobre la obra redentora de Cristo. Cuando hablamos de la plata, hablamos de la redención, simbólicamente. Edificar con piedras preciosas. Edificar con piedras preciosas es edificar con aquí las piedras preciosas son los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Y con hojarasca, pues significa edificar simplemente con fantasía, con hipocresía, con engaño, con apariencia, porque es que el heno y hojarasca es eso, ¿no? Al fin y al cabo, el heno y hojarasca es pura hojarasca. El heno y la hojarasca, usted le pone fuego y eso en un momentico ya se va, se desaparece. La madera aún resiste más, pero igual se consume muy rápido. Pero usted pone el oro en fuego y no hay problema. De manera que allí entonces permanecerá el que edifique en oro, en plata y en piedras preciosas. Esas obras permanecerán. Pero el que edifique en madera, en heno y en hojarasca, pues eso, entonces, ¿qué pasa? Que sufrirá pérdida, dice ahí. Sufrirá pérdida. Es decir, su obra no valdrá nada. Entonces, quien haya edificado con un buen material, el versículo 12, ¿qué dice? Dice el versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ese recibirá recompensa. Si permanece la obra de alguno, ese recibirá recompensa. Entonces habrá recompensas. Amén. Es lo que dice el versículo 14. Si la obra permaneciere, si usted supo edificar, si usted supo hacer la obra aquí en esta tierra, usted supo trabajar para el Señor, si usted supo servirle a Dios, si usted fue un buen siervo fiel al Señor, aleluya, si usted le fue fiel al Señor en lo que Él lo puso, si usted multiplicó el talento que el Señor le dio y no lo cogió y lo guardó y lo escondió por allí y lo dejó ahí quieto, sino que lo puso a trabajar y a producir, ya saben lo que le digo, ¿verdad? Y lo que quiere decir el Señor con estas parábolas de los talentos, de las minas, pues entonces el Señor le dirá: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces recibirá honra. Esa persona recibirá recompensa. Pero el versículo 15 sí dice que algunos escasamente se salvarán. Entonces, si la obra de alguno se quemare, ¿qué pasa? Pues como edificó madera, o edificó sobre heno, sobre hojarasca, entonces ese que edificó sobre eso, entonces como la obra va a ser probada por fuego, entonces dice: será quemada, será quemada. Y entonces dice: sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, será salvo así realmente por pura misericordia. Sí, escasamente será salvo. Entonces fíjese usted que en el tribunal de Cristo será un tribunal importante, porque por eso es que está diciendo allí que lo que recibiere, ¿no? En el capítulo donde leímos, el 5:10 de segunda, el 5:10 está diciendo que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Allí no se está evaluando, sea bueno o sea malo, el aspecto moral, porque eso definiría la salvación o la condenación. Pero ya la persona fue salva y está ya con el Señor. Entonces, sea bueno o sea malo, se refiere es a lo que hizo como obra. Si la obra la hizo bien, a eso se refiere sea bueno. Pero si la hizo mal,
porque construyó en madera, en heno o en hojarasca, a eso se refiere a lo que hizo malo. Hay que diferenciar eso porque algunos creen que se refiere a lo bueno o malo del pecado. Pero es que eso no lo está definiendo, porque no está definiendo la salvación de las personas, puesto que, como les digo, el que pasa por el tribunal de Cristo es porque ya se fue con el Señor, ya fue transformado, ya está en las alturas. Gloria a Dios. Ya aseguró vida eterna. Gloria a Dios. Aseguró vida eterna. Así no reciba una corona incorruptible, así no reciba un galardón, ¿cierto? Así no reciba una recompensa. Pero bueno, fue salvo, como dice acá, así como por fuego, pero fue salvo. La idea es que no seamos conformes, que nosotros tengamos que decir, bueno, lo importante es que yo me salve. No, esa no es la idea. Sirvámosle al Señor. Sirvámosle al Señor aquí. Y hagámoslo para su honra y su gloria. Y hagámoslo bien, aleluya. Gloria a Dios. Porque seguro, mi hermano, que será muy, muy agradable y muy motivante. Gloria al Señor. Cuando por ahí dice una canción, un himno muy antiguo que dice: cuando ahí pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. ¿Se imagina usted cuando mencionen su nombre, no para mal, sino para decirle que usted va a recibir un tremendo galardón, una tremenda corona, y que su nombre resuene por todo el espacio sideral, todo el concierto del universo, en medio de todos los ángeles y en medio de toda la iglesia? Alabanzas al Señor. Nomás usted aquí se siente bien, ¿cierto? Cuando lo pasan acá, le dan un cargo, lo nombran, o le dicen el hermano fulano, tenemos esta gran congratulación con él porque ha sido un fiel hermano, porque ha sido un buen servidor, porque ha sido esto o aquello. Nomás frente a una congregación usted se siente muy bien, ¿cierto? Se siente muy motivado, se siente muy estimulado, se siente bien. ¿Cómo no se va a sentir bien allá, que es frente a millones? Gloria a Dios. Frente a millones de seres celestiales. Entonces, esto del tribunal de Cristo será interesante. Y aunque eso es interesante, quiero decirles que aún más interesante es lo que sigue. Es lo que sigue a esto, porque lo que sigue a este momento del tribunal de Cristo se llama las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Las bodas del Cordero, dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 y versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aleluya. Su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Claro, es que se va a casar. Es que es un momento de bodas. Es el momento anhelado de esta novia. Dígame si ese no es el momento más anhelado de la novia, ¿cierto? Cuando le pongan ese vestido blanco, limpio, blanco y resplandeciente. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Aleluya. Porque va a ser adornada. El lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos son las que van a adornar esta novia allí en el concierto celestial y glorioso. Las bodas del Cordero, entonces, este evento se llevará a cabo en un lugar celestial. El Señor arrebatará su iglesia, la llevará al tribunal de Cristo y luego celebrará unas bodas celestiales donde se casará con ella. Aleluya. Para hacerla su esposa.
De ahí que cuando usted mira en Apocalipsis, ya esto es del 19, pero cuando usted mira en el 21, ya usted mira la nueva Jerusalén que desciende y como una esposa ataviada para su marido. ¿Y por qué se le llama la nueva Jerusalén ataviada? Porque es que ahí viene la iglesia, dentro de esa ciudad celestial viene la iglesia. Y por eso se le llama, ya no se le llama la novia, ya se le llama la esposa del Señor, la esposa del Cordero. Aleluya. Entonces allí, pues como una gran boda que se respete, habrá una gran cena, dice la Biblia. Gloria a Dios. El versículo 9 del capítulo 19 de Apocalipsis. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Oiga, bienaventurados los que son llamados. Algunos creen que ese llamado significa invitado. Yo no quiero ser invitado a esa boda. Yo quiero hacer parte de la novia del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces habrá una gran cena y es bienaventurado el que sea llamado a participar de ella. Gloria a Dios. Y el que va a participar, participará o hará parte de la novia del Cordero. Alabanzas al Señor Jesús. Esas bodas serán gloriosas, porque serán unas bodas celestiales. Y allí el Señor celebrará esa cena. Y a eso se refiere cuando le dijo a los discípulos: y no beberé más esta copa con ustedes hasta que la beba en el reino nuevamente con ustedes. Amén. Allí el Señor tendrá nuevamente esa santa cena, que ya no será con 12, ya será con multitudes. Ya será con multitudes, producto del testimonio que comenzaron a dar esos 12 en Jerusalén y a predicar y todo esto. Se ha formado una gran iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Y el Señor se casará con su iglesia. Y estaremos allí con el Señor felices y alegres. Y créame, mi hermano, y usted dirá: bueno, ¿y después del matrimonio qué? Después del matrimonio qué? Acuérdese que estamos en el espacio, porque así estaremos siempre con el Señor. Mientras aquí en esta tierra se desarrollan los 7 años, la semana 70, el reinado del anticristo, y están pasando las peores cosas, en el espacio están pasando las... Aleluya, gloria al Señor. ¿Saben una cosa? Nosotros tendremos la dicha más grande que tiene cualquier ser humano en esta tierra, sobre todo hablando de los científicos. Lo sentimos por los científicos que hoy están explorando el espacio y que ellos conocen, han logrado ir a la luna, han logrado ir a Marte y han logrado conquistar de alguna manera el espacio, pero muy poquito, y seguro que no avanzarán mucho. Pero esta iglesia, después de que celebre las bodas del Cordero, el Señor le dará, es que toda luna de miel también genera una fiesta y un paseo a los mejores lugares, a los mejores sitios. El Señor le dará a su iglesia un paseo por el concierto del universo, en donde conoceremos realmente de cerca toda la creación del Señor. Todas las galaxias, todos los planetas, todas las estrellas, todo este complejo universo que para la ciencia es tan difícil, que para la ciencia hay tantas cosas ocultas y que no conocen, y aún para todos nosotros hay cosas ocultas que no conocemos. Allí lo conoceremos. El Señor nos mostrará su creación. Aleluya. Nos mostrará su creación, porque ya somos su esposa. Orgullosamente el Señor le dirá a su iglesia, a su esposa: mire, todo esto lo he creado. Aleluya. Todo esto lo hice con mis propias manos. Todo esto es obra de mi creación. Alabanzas al Señor.
Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Así que en cuanto quiero decirles en esta mañana, también para rebatir un concepto doctrinal de muchas iglesias clásicas cristianas, que ellos tienen, digamos, ciertas posiciones. Por ejemplo, existe el mesotribulacionismo, existe el postribulacionismo y existe el pretribulacionismo. Entonces, el mesotribulacionismo afirma que la iglesia pasará por la mitad de la tribulación, que a los 3 años y medio la iglesia será entonces arrebatada. Dice el mesotribulacionismo que la iglesia pasará por la mitad de la gran tribulación. El posttribulacionismo dice que la iglesia pasará por toda la tribulación y que cuando el Señor dice que Él vendrá y que luego mandará, el capítulo 25, que luego mandará a sus ángeles para recoger de los 4 ángulos de todos sus escogidos, que se refiere al recogimiento de la iglesia una vez venga en su segunda fase. En estos textos se sostienen los posttribulacionistas, pero nosotros no somos ni mesotribulacionistas ni tribulacionistas. Le agradezco a Sonido si me regala, me cambia el micrófono. Me está cansando ya un poco. Nosotros somos pretribulacionistas. Y pretribulacionista significa que, amén, gloria a Dios. Pretribulacionista significa que Jesucristo vendrá por su iglesia antes de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación. Gloria a Dios. Y eso lo decimos por muchas razones. Uno, porque en los resultados de la justificación de Romanos capítulo 5 dice que seremos salvos de la ira. Y en una de la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, dice que esta iglesia será salva, guardada de la hora de la prueba, que está preparada para esta tierra, la gran tribulación, que una tribulación que no la ha habido antes ni la habrá después, pero que esta iglesia será guardada de esa hora. Entonces, esta iglesia no pasará por la gran tribulación. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ya una vez que hayamos pasado por el arrebatamiento, por el tribunal de Cristo y por las bodas del Cordero, entonces ahí sí será aquello de la segunda venida de Cristo, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice así, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Gloria a Dios. Todo ojo le verá. Esta es la segunda venida de Cristo, que también nos la menciona muy bien en el capítulo 24 de Mateo, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación? ¿A cuál tribulación se refiere? A la semana 70 que nos profetiza Daniel capítulo 9. 7 años de la gran tribulación donde reina en esta tierra el anticristo. De manera que inmediatamente después de que pasen esos 7 años de tribulación, de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, que no son la iglesia, porque esta es la segunda fase de su venida. La iglesia se habrá ido con el Señor en la primera fase de su venida, es decir, antes de iniciar los 7 años de gran tribulación. Amén. Y entonces ya aquí es después de la tribulación, ¿verdad? Después e inmediatamente después de la tribulación. Esta será la venida del Señor post-tribulacionista. Su regreso será personal, porque todo ojo le verá. Es decir, que ese cuerpo glorioso, inmarcesible, que tiene hoy en el cielo en su trono de gloria, se vestirá nuevamente de forma humana, gloria a Dios. Y será una venida personal hasta la tierra. Los ángeles también vendrán, y Él vendrá a juzgar las naciones y a establecer su reino davídico, restablecerá a Israel y pondrá fin a la bestia. ¿Cómo será eso? Entonces, dice el texto bíblico que la llegada de Jesús será sobre el monte de los olivos, desde donde Él ascendió un día. Hechos capítulo 1, versículo 12. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 12 nos muestra que fue del monte de los olivos de donde el Señor parte, de donde el Señor se eleva, de donde el Señor comienza a alejarse gloriosamente de sus discípulos. Y ya allí dice el 1:12, dice que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. ¿Por qué estaban allí? Porque de allí se había ido el Señor. De allí se había ido el Señor. El Señor es tomado del monte de los olivos, y así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá, le dijeron los ángeles a estos varones galileos. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Zacarías llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Capítulo 14, ya van a saber por qué. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está en el frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente. Gloria al Señor Jesús. El Señor pondrá sus pies allí sobre el monte de los olivos. ¿Saben una cosa? Que si usted va a Jerusalén hoy y se ubica en la cima del monte de los olivos, los judíos saben que allí el Señor va a regresar. Hay en pavimento, sí, está señalizado 2 pies grandes en la pura cima de la montaña. Allí regresará el Señor Jesús, pondrá sus pies y el monte se partirá en 2, y eso tendrá un objetivo. Y entonces el versículo 12, capítulo 12 de Zacarías, versículo 10, dice así, el versículo 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose. En Apocalipsis como en Mateo les leí que verán al Hijo del Hombre y lamentarán todas las tribus. Usted dice, ¿por qué lamentarán? Y aquí está diciendo que llorarán como se llora por hijo primogénito. ¿Saben por qué llorarán? Porque es que el Señor vendrá allí, extenderá sus manos y a todos los judíos les mostrará sus heridas en sus manos, en sus pies y en su costado.
y aún les mostrará esos hematomas que le hicieron en su cabeza y esos huecos de las espinas que le hicieron aquí en su cráneo cuando le daban con la caña y esas espinas se le metían en su cráneo. Entonces dice Apocalipsis ahí, entonces mirarán al Señor a quien traspasaron, dice, lo mirarán ellos. Uy, ¿y esto qué? ¿Y esto por qué? Y esas heridas, y todos lo mirarán. Y entonces le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Le preguntarán, el capítulo 13, versículo 6 de Zacarías 13, 6, dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Saben por qué van a llorar? Porque van a decir, qué error que cometimos nosotros. Qué error tan grande, es que crucificamos al Mesías, es que matamos al propio Mesías. Él era el Mesías, Él era el prometido. ¿Cómo es que nosotros, siendo su pueblo, conociendo las profecías, conociendo todo lo que nos dijeron los del Antiguo Testamento, cómo es que nos equivocamos y cometimos semejante error? Y llorarán entonces, mirarán a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo primogénito, y le preguntarán, ¿quién te hizo estas heridas? Y él responderá, estas heridas fueron hechas, en otras palabras, me las hicieron ustedes. Fui herido en casa de mis amigos. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. Y el monte de los olivos se partirá en dos, como lo dice el 14:4, y se hará un gran valle, inmenso valle, y sobre este valle habrá un descenso glorioso. ¿Sabe? Sobre ese valle, ¿qué va a descender? Lo dice aquí Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 versículo 10. El capítulo 21 versículo 10 dice así: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Saben ustedes que Jerusalén aquí desciende dos veces, ¿no? Entonces usted la ve primero descender sobre la tierra nueva y cielo nuevo, y luego la ve descender sobre Jerusalén literal. El Señor pone sus pies en el monte, se parte en dos, hace un inmenso valle. Dice aquí Zacarías capítulo 14 versículo 4. Y sobre ese valle descenderá la Jerusalén. Y ahí venimos la iglesia del Señor. Aleluya. Porque la habitación de Jesús, donde tendrá su reinado en Jerusalén, no será sobre Jerusalén literal humana, esta vieja que está ya ahí, sino que mire lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 9, dice así: no harán mal ni dañarán todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, es decir, por reino en Jerusalén, dice, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Miren ustedes, su habitación será gloriosa. Es decir, que la habitación del Señor Jesús en Jerusalén no será sobre la Jerusalén esta literal, que están estos barrios ya viejos y todo esto. No, Él hará un valle inmenso, y sobre ese valle descenderá la Jerusalén celestial. Y la habitación del Señor será gloriosa, y la nuestra también será gloriosa, mis hermanos. Aleluya, porque allí estaremos con el Señor. Allí estaremos con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Allí estaremos con el Señor. Alabanzas al Señor Jesucristo. Allí estaremos con el Señor, mis hermanos.
Y el Señor hará una entrada a esta tierra también maravillosa, porque allí sucederán muchas cosas. Y allí no solo pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, sino que habrá una batalla inmensa. Después del monte de los olivos se va un poquito más allá, que se llama Armagedón o Armegidón, que queda cerca al monte del Carmelo. Y allí estarán dos grandes ejércitos, uno compuesto por el occidente del mundo, lo que es, bueno, Israel, en cabeza de Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y todo esto. Y por el otro lado estará Rusia, estará China, estarán los países árabes, y todo esto estarán en contra. Y los 12 grandes ejércitos se van a enfrentar cuando el Señor llega y se les pone en medio. La Biblia dice que su entrada allí, desde Jerusalén nos iremos nosotros, pero ya el Señor, es decir, del cielo desciende glorioso en una nube. Pero de Jerusalén al valle de Armegidón, ya cambia la escena. Ya dice Apocalipsis 19 que el Señor se montará en un caballo blanco. Aleluya. Y nosotros también iremos en caballos blancos con el Señor. Aleluya. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Y el Señor comenzará a recorrer esa tierra gloriosa en un caballo blanco, y en su muslo llevará un letrero que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un ángel se preparará y dirá a las aves del cielo: venid a la gran cena, para que coman carne de reyes y de capitanes y de generales. Ponte de pie en esta hora. Aleluya, aleluya. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Eso será una escena maravillosa. Mi hermano, eso será una escena maravillosa. Esta iglesia recorriendo la tierra gloriosa de Israel en un caballo blanco y vestida de lino fino y yendo contra los ejércitos. Pero esta iglesia no necesitará pelear, porque el Señor, como general y capitán de guerra, el poderoso y valiente en batalla, apresará el anticristo y el falso profeta. Los apresará, y con el espíritu de su boca destruirá las multitudes. Él es el gran vencedor. Él es el gran poderoso. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Verbo de Dios, aleluya. El que dirá, el que hará que aún los frenos de sus caballos se pongan rojos de la sangre de los malos y de los impíos. Saldremos triunfantes de allí. Este anticristo, que estará acostumbrado a destruir todo el pueblo de Dios y que habrá destruido multitudes durante los 7 años de gran tribulación, allí será apresado como un cobarde. No podrá resistir, intentará esconderse, pero el Señor lo apresará y le dirá: venga para acá, porque te ha llegado su hora. Serás lanzado vivo con el falso profeta al lago de fuego. Al lago de fuego. Adora al Señor en esta hora. Adora al Señor. Oh, adora al que vive. Adora al que viene pronto. Adora al que viene por este pueblo. Ama la venida del Señor. Ama la venida del Señor.